debemos asignarnos un rol dentro de la empresa. Ese rol tiene que estar remunerado y esa remuneración tiene que ser de mercado. ¿Cómo se genera ese equilibrio entre me pago este sueldo y el otro porcentaje es de reinversión de la empresa? Presupuesto, gran ausente en este mercado. Primero se pagan los salarios. Vos sos un empleado más de tu propia empresa. El saludo para todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Lagom Asesores Financieros. Hoy con un tema muy interesante porque vamos a estar hablando sobre el sueldo del emprendedor, cuánto debemos de pagarnos, de dónde proviene esa plata, es de las ganancias, no es de las ganancias. Muchas preguntas que surgen que vamos a estar hablando con Jonathan de Acuesta, asesor financiero de Lagom Asesores Financieros y además director de la empresa. Jonathan, un placer nuevamente reencontrarnos en esta oportunidad para conversar. ¿Y qué tema que tenemos hoy sobre la mesa? Gran tema. Buenos días, Santi. Gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos, por co-crear juntos este espacio. Y le agradezco también a la gente que está allí escuchándonos. Así que nada, empecemos por este gran tema. Vamos por partes. ¿Cómo hacemos para pagarnos? ¿Tenemos que pagarnos un sueldo por nuestra función dentro de la empresa? ¿Tenemos que sacar nuestro sueldo de las ganancias? ¿Cómo nos ordenamos? Bueno, yo creo que ahí hay un híbrido de cosas. En primer lugar, lo que nosotros siempre recomendamos es que debemos asignarnos un rol dentro de la empresa. Ese rol tiene que estar remunerado y esa remuneración tiene que ser de mercado. Porque si el día de mañana yo necesito moverme de la operación a un lugar más estratégico, necesito cubrir esa vacante y seleccionar a una persona que ocupe ese lugar. Entonces, ya como gimnasia y como ejercicio, la empresa tiene que ir absorbiendo esa remuneración en su operación para que, bueno, el día de mañana, cuando, como digo, me tengo que mover de allí, puedo encontrar un sustituto y a valor de mercado y que la empresa le soporte. Decía que es un híbrido, porque quizás lo que podemos plantear ahí, y sobre todo en las primeras etapas del negocio, es quizás fijar una base fija mínima de acuerdo a las necesidades básicas. Tampoco es que uno tiene que escalar sus necesidades presupuestales a nivel personal y trasladárselas al negocio, sino que tiene que ser como un fijo base, también como de mercado, y buscar quizás una remuneración variable como un bonus en función a los resultados económicos del negocio. Y hay un tercer elemento ahí que también deberíamos mirar, de que podríamos hasta definir un tope en función a los resultados de ese salario de founder, ¿no? Para que no se vaya toda la ganancia del negocio directamente en el sueldo del emprendedor. ¿Por qué está mal tomar lo que sobra de las ganancias, digamos, como sueldo y no tener en cuenta esta estructura que recién mencionaste? Y bueno, ahí es un poco relacionado también con las recomendaciones que uno escucha a veces de las finanzas personales, ¿no? Que tienen que ver un poco también en la visión inversa con el ahorro, ¿no? ¿Por qué ahorro lo que me sobra y no fijo el ahorro como un porcentaje fijo de lo que gano? Bueno, esto funciona casi que de la misma manera. O sea, si en definitiva vos solamente te recompensás por lo que ganás, en primer lugar no estás siendo genuino o honesto con ese negocio, porque en definitiva esa remuneración la tiene que soportar, si no está mal el modelo. Si económicamente la empresa no es capaz de soportar todos los roles que necesita para sobrevivir, más allá del financiamiento, y eso viene por otro lado, la operación debería poder soportar el costo operativo. Ahí también hay diferentes momentos, porque es verdad que las startups, cuando comienzan, tienen ahí un valle donde su flujo es negativo y en la perspectiva de crecimiento es muy alta. Entonces, en esa etapa o fase inicial, la empresa no es capaz de soportar su operación, porque recién está en la fase de
validación con el mercado del producto que ofrece. Entonces, hay una etapa de validación que obviamente puede ser, y muchas veces es lo que sucede, la empresa no es capaz de soportar con sus ingresos todas sus operaciones. Pero se espera o es esperable que en el mediano plazo la empresa, digamos, crezca a una escala determinada que soporte toda esa operación y más. Mi respuesta inicial estaba enfocada en una empresa en marcha, digamos, donde hay una recurrencia de operaciones y que tiene que haber un nivel ordenado de la estructura económica del negocio. Si volvemos a esa empresa en marcha, lo que sucede a veces es, si nosotros, nuestro sueldo, nuestro ingreso como dueño de la empresa termina siendo lo que sobra, muchas veces las necesidades son infinitas, ¿no? Entonces es como que terminamos después gastando más porque aumenta el ingreso y llega un momento que decís, es increíble lo que estoy gastando y capaz que el nivel de vida podría ser otro. Ahora, ¿cómo se genera ese equilibrio entre me pago este sueldo y el otro porcentaje es de reinversión de la empresa? ¿Eso se fija, se establece? ¿Qué porcentajes se manejan? Planificación es la palabra. Uno tiene que tener una mirada estratégica de su negocio, tiene que hacer planificaciones y tiene que tener un presupuesto todos los años. Presupuesto, gran ausente en este mercado. Las pymes no arman presupuesto, no tienen presupuesto. Nosotros lo recomendamos y mucho porque el presupuesto nos lleva a, cuando uno lo arma y después lo mide y lo controla en evolución del tiempo, va aprendiendo mucho de su negocio. Porque lo que uno imagina muchas veces, o la realidad nos sorprende para bien o para mal, ¿no? Pero siempre el Excel nunca cierra. Pero ahí están las definiciones teóricas que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente y son las formas que tomamos decisiones en el día a día, pensando que van a suceder cuáles o tales condiciones que después que no se cumplen en la realidad. O lo que uno espera no es lo que, de nuevo, para bien o para mal. Entonces, hasta es una herramienta muy útil no solo para controlar las finanzas, sino para aprender un poco más de nuestro negocio, ese proceso de armado del presupuesto. Y cuando uno arma presupuesto, empiezan a haber muchas preguntas que nos hacemos, que nos llevan a todos los rincones del negocio, a cómo estructuramos la operación, cómo definimos las políticas de, no sé, cuándo invertimos en marketing, cuándo invertimos en esto, si tenemos que mejorar la logística, dónde están las eficiencias que tenemos que encontrar. Y ahí está la respuesta desde el presupuesto a cuál es la política de distribución de utilidades. Yo voy a decir, bueno, si nosotros tenemos en una mirada estratégica de mediano plazo que el crecimiento va a ser tal y voy a necesitar realizar tales inversiones, de acuerdo a lo que estimo que voy a ganar, voy a decidir qué voy a reinvertir y qué voy a retirar como socio. Entonces, todas estas respuestas son relativas y son específicas a cada una de las empresas y depende de los planes que tengamos. ¿Esos presupuestos se fijan en base a porcentajes, por ejemplo, del total de las ganancias o de la facturación, tanto porcentajes para marketing, tanto porcentajes para reinversión, cómo se estructura en una empresa promedio? Y bueno, que tenga un presupuesto, porque las empresas promedio la mayoría no tienen presupuesto. No tienen presupuesto. Lo que nosotros hacemos es, digamos, primero nos metemos a trabajar con los números. Los números son los que nos van a ir llevando en base a, vamos haciendo como, bajando desde los objetivos estratégicos que tiene el negocio, bajando a números desde las ventas, cuáles son, digamos, cuando hablamos de ventas, directamente nos vamos a hablar de cuáles son las acciones comerciales que son necesarias para lograr esos objetivos comerciales. Y esas acciones necesarias para lograr los objetivos comerciales, ahí nos llevan a pensar, bueno, cuáles son puntualmente las acciones que vamos a realizar. Con marketing, necesitamos contratar vendedores, necesitamos realizar tales o cuales acciones. Bueno, ¿cuánto vamos a destinar o necesitamos destinar para ese tipo de elementos? Y ahí se comienzan a armar todos los costos del negocio. Algunos costos que son indirectos, otros que son directos a la operación, y bueno, se va resolviendo.
después, como final, uno arma un porcentaje, cuánto pega en la facturación global cada uno de los ítems. Después que lo armas y que lo tienes estructurado, una empresa que tiene determinada uniformidad, puede ir pensando en esos porcentajes como ya un número que lo tiene seteado. ¿Ah? Y que incluso cuando uno arma presupuesto también arma lo que nosotros llamamos driver de decisiones, que son cuando suceden determinados hechos, la acción siguiente es realizar tal inversión o contratar a tal y cual proveedor o tal y cual persona para que forme parte del equipo. Entonces, los presupuestos son clave en esto, en estas definiciones de cuánto voy a retirar, cuánto voy a reinvertir, y cuáles son los salarios que puede soportar el negocio, incluyendo el salario del dueño. Volviendo al tema inicial, que es el salario del dueño, entonces la idea es ver cuál es el rol que yo tengo dentro de la empresa, fijarme un valor de mercado del sueldo, eso hay que analizarlo también dependiendo del contexto de la empresa y las funciones que tenga, y después un variable por las utilidades. Pero no es que mis sueldos son las ganancias de la empresa, eso está mal. Eso es un error. El sueldo es una remuneración a un trabajo operativo. ¿No? Y esto deberíamos pensarlo de esta manera. Primero se pagan los salarios. Vos sos un empleado más de tu propia empresa. Y las ganancias se miden al final del periodo. Entonces, lo que se gana se ve al final, descontado el salario del emprendedor. Y a valor de mercado. A valor de mercado, eso es otro error que vemos con frecuencia. El hijo, la hija, la nieta, la tía que trabajan en la empresa familiar, que tienen un salario de pariente y que no tienen una función, o sea, cumplen un rol dentro de la empresa, pero no tienen las capacidades técnicas para ese rol. Entonces, eso es muy, muy contraproducente para las empresas. O sea, las empresas son empresas. Es como digamos, el sistema humano. El riñón no es corazón, el corazón no es estómago. Todo cumple una función específica. Si uno falla, falla el sistema. Y eso pasa en las empresas cuando hay personas que no tienen las habilidades para estar en una función. 100%. Y en las empresas familiares con los compromisos familiares de las personas que están dentro de la empresa. Las empresas familiares con los compromisos familiares. Ese es otro video. Bueno, tenemos muchísimo para hablar sobre el tema de empresas familiares. Jonathan, muchas gracias por este tiempo. Un placer, gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos, gracias por acompañarnos.